Bueno, este viernes hemos tenido conocimiento de una resolución del TRICOADE, del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos del ICODER, con respecto a una medida cautelar que presentó la Asociación Deportiva Santos. Es interesantísimo y aquí lo vamos a desglosar con ayuda de nuestro compañero Eduardo Cubillo. Digo que es interesantísimo por varias razones. La primera, nosotros tenemos entendido por la comunicación formal que hizo la propia Asociación Deportiva Santos ayer por la mañana, que la medida cautelar la solicitaron ayer. Y resulta que el TRICOADE se reunió anoche y tomó decisiones con respecto a la medida cautelar. ¿Y por qué señalo esto? Porque se supone que si hay un conflicto entre dos partes, usted tiene que escuchar a las dos partes. En este caso, claramente no se escuchó a la Federación Costarricense de Fútbol, como sí se hizo en el caso de Guanacasteca y la medida cautelar que se resolvió el jueves de la semana pasada. No, y un detalle adicional que no comentamos tan así, que cuando se dio la resolución de la semana pasada, ya a la media hora, 40 minutos, ya la federación tenía preparada su propia comunicación porque ya habían sido reportados y ya sabía de qué iba el caso. En este caso, evidentemente, creo que la federación queda un poco viendo cuál es la situación y tiene que darle un estudio diferente porque ni siquiera se les dio oportunidad de presentar sus argumentos. Y no solo eso, el documento del TRICOADE, con respecto a Guanacasteca, el de la semana pasada, el del jueves en la noche, fue mucho más amplio. Fue mucho más amplio, no recuerdo exactamente cuántas hojas tenía, pero fue mucho más amplio, y en ese documento había un resumen de los planteamientos de Guanacasteca y un resumen de las respuestas de la federación. Aquí no hay tal, porque no escucharon a la federación. Repito, Santos presentó el asunto ayer en la mañana y resulta que en la noche el TRICOADE resolvió, insisto, la medida cautelar, ¿verdad? Porque el tema de fondo, quién sabe cuánto se va a llevar ahí en el TRICOADE. Ahora, vamos a ir desglosando cosas, pero les voy a resumir rápidamente aquí qué fue lo que, les voy a leer aquí más bien qué fue lo que resolvió el TRICOADE en cuanto a la medida cautelar que presentó Santos. En el punto 1, se ordena la suspensión inmediata de la ejecución y efectos de la resolución emitida por el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, emitida el 2 de mayo de 2025, así como la resolución del Tribunal de Apelaciones que la ratificó. Se ordena la suspensión inmediata del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de la UNAFUT del 13 de junio del 2025 que suspende provisionalmente a la Asociación Deportiva Santos. Esto esencialmente lo que quiere decir es, se pausa lo de la suspensión de licencia de Santos y se suspende también la exclusión temporal que hizo o la suspensión temporal que hizo la UNAFUT de Santos en cuanto a su participación como miembro activo de UNAFUT. Esas son las dos consideraciones de ese primer punto. Leámoslo en teoría, global. Eso hace decir, o sea, que ahora hay 11 clubes pertenecientes a UNAFUT en este momento. Que ojo, no es lo mismo que hay 11 clubes para el campeonato, porque vamos a seguir leyendo. Si quiere, yo leo la segunda. Punto B. Se escoge parcialmente, se acoge parcialmente, la ampliación de la medida cautelar en el sentido de que se ordena cautelarmente a la Federación Costarricense de Fútbol abstenerse de resolver, calificar o valorar la nueva solicitud de licencia del Club Santos de Guapiles para la temporada 2025-2026 a través del mismo comité de licencias que participó en el procedimiento revocatorio anterior, que debe la federación adoptar medidas correspondientes en dicho proceso para asegurar la imparcialidad objetiva. En lo no concedido aquí respecto a este tema cautelar debe entenderse rechazado. Eso significa que sí, Santos había presentado antes del 31 de mayo, que era el plazo, su solicitud de licencia para la nueva temporada, la 25-26. Lo que le están diciendo a la federación es, el comité actual, que fue el mismo que resolvió quitarle la licencia de la temporada anterior a Santos, no puede resolver esta solicitud. Entonces, usted tiene que integrar un comité para que vea el caso de Santos. Ojo. Ahora, finalmente,
seguimos la lectura, se rechaza la solicitud de medida cautelar en cuanto solicita el petente, es decir, Santos, que se suspenda el acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de UNAFUT del 27 de junio del 2025, que da inicio del campeonato nacional sin la participación de la Asociación Deportiva Santos. Se deniega la medida cautelar en cuanto se solicita ordenar a la Federación Costarricense de Fútbol, a la UNAFUT, al Comité Ejecutivo, al Consejo Director y a la Dirección de Competición que se abstengan de programar el campeonato de Primera División 2025-2026 sin incluir a la Asociación Deportiva Santos. Asimismo, se deniega la medida cautelar para que se les indique a las entidades mencionadas anteriormente que suspendan cualquier acto o medida que implique la exclusión de la Asociación Deportiva Santos mientras este proceso ordinario sea resuelto en definitiva. Aquí hay 3 puntos. El primero es que se rechaza la suspensión del campeonato. El segundo es que se rechaza que se pueda arrancar el campeonato sin la participación de Santos. Y el tercero es que se rechaza que se le indique tanto a la federación como a la UNAFUT y a sus órganos que no pueden tomar ninguna medida que implique la exclusión de Santos mientras el proceso ordinario, el de fondo, se resuelve. Entonces, ojo, ahora sí, vamos al análisis, porque son cosas de cosas, y manda la parada que abogados, que son miembros del TRICOADE, hagan estas barbaridades, porque yo no soy abogado, pero uno leyendo español entiende que aquí hay una serie de contradicciones tremendas. La primera de ellas no es a lo interno de este documento. La primera gran contradicción que yo encuentro es que, siendo que Santos pide prácticamente lo mismo que pide Guanacasteca en su medida cautelar, resuelven diferente. Porque en el caso de Guanacasteca, aunque también habían contradicciones y las señalamos en otra entrega, le dicen a la federación, Guanacasteca tiene que participar en la temporada. Y más adelante, no correlacionando una cosa con la otra, le dicen, Guanacasteca tiene que cumplir con los requisitos del proceso de licenciamiento. Uno diría que entonces en la interpretación la federación tiene que ligar los 2 puntos que no ligó el TRICOADE y decir, bueno, la participación queda, bueno, dicho sea de paso, no le dicen que en primera división, de hecho le dicen que no en primera división, le dicen que en un torneo profesional, que puede ser LIACE. Y lo que yo les decía después de grabar leyendo el fútbol de la semana anterior, que si no es una, es otra. Si sí, no porque son las únicas 2 ligas profesionales que hay. Puede jugar en primera división. Tiene que jugar en la liga de ascenso. En el caso de Guanacasteca se decía que se excluya su participación en el torneo de primera división. Y se dice puntualmente, aunque Guanacasteca no interpretó eso, pero se dice puntualmente, sí, eso no es una interpretación. Y antes decía que se le permita participar en el Campeonato Nacional 2025-2026. Sin precisar cuál. Sin precisar cuál. El campeonato de segunda división es un campeonato nacional 2025-2026. Entonces, ojo, ahí había una contradicción enorme, pero más allá de eso, se enreda todo porque se confunden las cosas para decir que en este caso de Guanacasteca, que se suspende la ejecución y los efectos de la resolución que le retira la licencia a Santos. Ojo, aquí hay un detalle. El pleito de Santos, al igual que el pleito de Guanacasteca, se basa en uno de los argumentos en decir que la reglamentación de licencias se aplica por temporada y que la reglamentación para la temporada anterior no entró en vigencia porque no se inscribió correctamente ante el registro. Ojo, este punto es muy importante tenerlo presente por lo siguiente, porque el TRICOADE ordena la suspensión inmediata de la ejecución y efectos de esa resolución.
Pero si en el fondo lo que Santos está peleando es que no había reglamento para la temporada anterior, recordemos que en junio se consolidó el registro del reglamento de licencias para la nueva temporada, para la 25-26. Entonces, si se da por válido que la reglamentación es por temporada, lo que se está ordenando aquí es que se suspenda la revocatoria de la licencia anterior. Pero además, y esto, mi interpretación parece tener sentido en tanto, se le está diciendo a la federación, mire, la nueva solicitud de licencia que presentó Santos no la puede resolver este comité, tienen que integrar un comité para que la resuelva. Entonces está admitiendo que hay un proceso de licenciamiento nuevo y que lo tiene que resolver el comité con una integración distinta. Si eso es así, entonces Santos tiene que superar ese proceso de licenciamiento. Pero ojo, no es para jugar en primera división, aunque lo devuelven a UNAFUT, porque ahí mismo en esa resolución que hicieron en carrera anoche estos señores del Tricuade, lo que dicen es que el campeonato empiece como está previsto. Entonces eso es sin Santos. Es más, dicen tácitamente que rechazan la solicitud de Santos de que se ordene la suspensión y dicen tácitamente que se rechaza la solicitud de Santos de que el campeonato pueda iniciar sin la participación de Santos. Entonces estamos claros, ¿no? Sí, es más, y al ser campeonato, hacer temporada, podemos interpretar de la temporada completa. Sí, tampoco puede entrar en el campeonato de la temporada completa. que inicia en enero. Entonces, dice para la temporada 2025-2026. A ver, y a mí me parece un poco más confuso este tema de Santos que el de mismo Guanacasteca, porque, a ver, mi conclusión del de Guanacasteca era si ganaba la licencia y jugaba en segunda división, o lo que ganaba era el permiso de hacer el proceso de licenciamiento, sí, que eso ya lo tenía. Y ahora no se sabe dónde juega. Ahora Santos ya había empezado el proceso para la nueva licencia, igual que todos los otros clubes, porque le dieron ese permiso, porque la misma federación sostenía que si pasaba este proceso iba a jugar en segunda división, y ahora, al parecer, este tema o este proceso que llevaba, dice, tiene que devolver, se tiene que empezar de nuevo con un comité nuevo. No, y eso sí, pero ahora está jodido, está peor Santos que Guanacasteca, le voy a decir por qué. Porque el último punto donde dice, asimismo se deniega la medida cautelar para que se les indique a las entidades mencionadas anteriormente que suspendan cualquier acto o medida que implique la exclusión de la Asociación Deportiva Santos mientras este proceso ordinario sea resuelto en definitiva. Rechazaron esa, entonces ahora Santos tiene que aguantarse hasta el final para ver qué pasa. Sí. Guanacasteca tiene abierta, con todo y que pertenezca a UNAFUT, con todo y que regrese a la mesa de UNAFUT y que tenga un asiento en la asamblea. Sí, pero no puede hacer absolutamente nada más que eso. Ahora, Guanacasteca por lo menos, si supera el proceso de licenciamiento, que yo tengo serias dudas de que lo logre, ahí andan toda la gente alrededor de Guanacasteca diciendo que ya hicieron un arreglo de pago con la caja y que ya hicieron un arreglo de pago con Hacienda y que ya presentaron todos los documentos. Sí, pero lo que no ha explicado Guanacasteca es cómo ingresó dinero desde México a sus cuentas y salió dinero hacia México desde sus cuentas. Eso lo tiene que explicar. Y eso también lo tendría que explicar ante las autoridades judiciales de este país, no solo ante la federación. Entonces, eso no lo ha explicado todavía. Mientras no explique eso, yo diría que no va a superar el proceso de licenciamiento, porque el proceso de licenciamiento no se hace con hojas en blanco, se hace con todo el historial que trae el equipo desde atrás. De hecho, yo en el momento que sale este comunicado primero de Santos, porque después no llegó la resolución de la medida cautelar, yo me metí a buscar en la página de la Caja Costarricense del Seguro Social y resulta que Santos ahorita aparece con una deuda de 39 millones de colones, un poquito más de 39 millones de colones y que ahorita está en cobro judicial. Ese es el estatus que tiene. Esto, además de los estados financieros, que al final, usted lo explicaban en la semana anterior, un estado financiero se hace de un año, del inicio del año al final del año. El estado financiero va a ser el mismo que presentaron hace 2 meses. O sea, no van a poder cambiar eso. Sea los mismos que estuvieron en el comité de licencias o sean los que vayan a conformarlo. Que creo
que no, yo dudo que esto haya sido una táctica o este pedido haya sido una táctica para darse un poco más de tiempo para arreglar situaciones, pero tampoco creo que una semana, 2 semanas en lo que conforman un nuevo comité les dé algún tipo de esperanza para arreglar algo. O sea, igual, el campeonato empieza el jueves. Sí. El campeonato empieza el jueves y no hay... Aquí dice clarito que el campeonato empieza como lo previó una foto. El domingo es de Copa, el jueves juega Guadalupe Herediano. Sí. O sea, aquí no va a pasar nada. Aquí lo que se enreda muchas cosas, pero lo que no enreda es la fecha de inicio del campeonato. Y no enreda que Santos no va. Esas dos cosas quedan claras a pesar de todos los enredos que señalamos que hacen aquí. Esas dos cosas quedan claras. Campeonato inicia cuando lo previó UNAFUT. Campeonato inicia sin Santos, aunque Santos vuelva a ser parte de UNAFUT. Ahora, hay que ver esto, porque la yo que la federación apelo esto, porque no me comunicaron que había una solicitud de una medida cautelar, no me escucharon previo a resolver la medida cautelar, sino que resuelven y me dicen, usted tiene que hacer esto y esto y esto, sin haber escuchado mis argumentos. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio del tamaño de la tierra para que la federación apele. Pero bueno, quitando eso, las dos cosas que quedan claras es el campeonato va que va, como dice don Héctor Trejos, el presidente de Punta Arenas FC, y ahora Santos tiene que esperar hasta que se resuelva el fondo del asunto. Ahora. Que usted lo explicaba también, hay precedentes que se duraron hasta 10 años. El caso que mencionábamos, una pinche apelación de la Asociación Deportiva Acerrí, que me hace gracia, porque don Sergio Hidalgo, el presidente de la Liga de Ascenso, fue presidente de la Asociación Deportiva Acerrí. Yo no he revisado, porque don Sergio tiene mucho rato de ser presidente de la Liga de Ascenso. Pero resulta que ahora a don Sergio le toca recibir en mayo pasado una notificación del Tricoade de ese pleito viejo, que no sé si ya él era presidente del IACE cuando lo presentan, o si él seguía siendo presidente de Acerrí cuando lo presentan, pero era un pleito de 2015 en que Acerrí reclamaba la asignación de puntos de un partido que perdió contra Cariari. El asunto duró 10 años en el Tricoade. 10 años. ¿Cuánto irá a durar esto? No sé. Ahora, y me parece a razón de cómo resolvieron mucho esto, más complejo. Sí, por supuesto. Ahora, a razón de cómo resolvieron esto, uno piensa que podrían durar menos. Ahora, si lo van a resolver con las patas, porque lo que hicieron anoche lo resolvieron con las patas, con el perdón de estos integrantes del Tricoade, pero es que, a ver, este tipo de contradicciones no las puede cometer un profesional en leyes. Contradicciones que uno nota sin ser abogado, con solo saber leer español. Entonces, claro, tienen un problema serio. Pero suponiendo que lo resuelvan rápido, igual no va a ser la otra semana, ni dentro de un mes, ni nada de eso. Tal vez ya aquí hemos tenido 5 o 6 campeones de aquí a que empiecen a verlo. Ah, sí. Vean ustedes qué interesante. Porque hay gente comparando y haciendo enredos en relación con esto. Esta semana trascendió que el TAS resolvió favorablemente una gestión del club Platense de Honduras. El Platense descendió al final de la temporada 2021-2022. Ojo, 2021-2022. El Platense reclamaba ante la Federación y ante la Liga Nacional de Honduras que no debía descender porque habían 2 equipos que se registraron tarde, fuera de plazo para el campeonato. Pagaron la cuota de participación que hay que pagar en Honduras tarde, lo hicieron fuera de plazo. Bueno, el TAS viene y ratifica que esto efectivamente se dio, pero dejaron participar a esos 2 equipos. Uno era el Real Sociedad y el otro, no recuerdo. Honduras Progreso. El Honduras Progreso. Pues resulta que vinieron a resolver esta semana en el TAS. Vean ustedes, se llevaron 2 años porque en el pleito interno que tenía el Platense con la Federación y con la Liga, se llevó casi 1 año. Entonces el asunto lo llevó al TAS en el 2023. El TAS se llevó 2 años para resolverlo. El TAS vino y le dio la razón al Platense, pero hay que entender, efectivamente se comprobó que los equipos pagaron la cuota de afiliación tarde. No, eso es muy distinto a lo que se está discutiendo aquí en el caso de Guanacasteca y de Santos. Y lo más importante es eso.
Lo de Platense fue algo que, si bien perdieron se puede decir que en la cancha perdieron el derecho de participación en primera división porque al final no hicieron los puntos suficientes, se comprobó que varios de esos puntos los ganó un equipo en momento. Los ganaron dos equipos, porque de hecho en la resolución del TAS dice rebájele tantos a este y rebájele tantos a este otro. Y el Honduras Progreso y la Real Sociedad los ganaron cuando no habían cumplido con los requerimientos. No debieron haber participado. En este otro caso de Costa Rica, Santos y Guanacasteca, estamos hablando de temas de fair play financiero que van en contra de la obtención de la licencia. Es otra historia, totalmente de acuerdo, distinta. leyendo lo que sacaban en su momento la Federación Costarricense de Fútbol en estos dos casos, hay más de una violación al código, al fair play financiero, claro. Hay más de una, entonces... aunque solo hubieran hecho una de esas cosas que hicieron, ya se hubieran con ganado eso tenían que irse. Entonces, derecho a participación. Ojo, porque aquí ninguno de los equipos ha aclarado el punto de fondo. Y además, hay otra cosa que a mí me llama la atención. Yo no me puedo aprender el nombre de este señor, el patrocinador de los $150,000 para Santos, en un solo pago, y con concepto para pago de salarios. Ronnie Cortés, es el presidente de Santos. Sí, pero resulta que el representante legal de Santos sigue siendo don Mauricio Vargas, quien fue presidente, quien es vicepresidente. ¿Por qué si hace meses eligieron a Cortés como presidente, él no ostenta la representación legal de Santos? Este es el tipo de cosas que no atienden en los equipos y que después generan problemas y después andan viendo a ver cómo se zafan de las consecuencias de esos problemas. Es decir, de acuerdo con lo que yo conozco de los estatutos de Santos, quien debe tener la representación legal del club es el presidente, no el vicepresidente ni ningún otro miembro de la junta directiva. Entonces, ¿por qué el señor Cortés, que es el presidente de Santos, no aparece como el representante legal de Santos? Son las cosas. Entonces, claro, viene Licencias y ve todo esto y dice, aquí hay un problema, y ellos andan viendo a ver cómo se zafan de las cosas que hay. Santos no ha explicado ¿cuál genio logró venderle al señor Cortés un patrocinio por $150,000? No, y en este punto, usted lo decía, cuando pagaron, ellos dicen que eso es un patrocinio. De acuerdo a lo que saca la Federación Costarricense de Fútbol, más bien el Comité de Licencias en este caso, cuando lo estudió, este monto llegó con el concepto de pago de planilla, como usted lo decía. Usted durante muchos años negoció con equipos de fútbol con acuerdos de televisión. Cuando ustedes pasaban ese dinero, ¿qué concepto le ponían? ¿En algún momento le pusieron pago de planilla? El concepto nunca fue otro más que derechos de transmisión. Es decir, el concepto tiene que corresponder al objeto de la negociación. Entonces, usted no le puede poner pago de planilla a un pago por concepto de patrocinio, porque usted contablemente tiene que registrar eso correctamente, tanto usted en la empresa de donde sale el dinero, como en la gente que lo recibe. O sea, entonces, digamos que sí era un patrocinio. Pero si era un patrocinio... Y vea que aquí estamos hablando más del fondo del asunto que todo lo que han hablado en Santos y en Guanacasteca. Pero vamos a ver, si fuera un patrocinio, habría que preguntarse quién fue el idiota, porque no se le podría decir de otra manera, que puso en el concepto, si fue un patrocinio, habría que preguntarse quién fue el genio que logró vender ese patrocinio por ese monto, $150,000. Vea, Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, los dos equipos más grandes de este país, Herediano, el más ganador de los últimos años, no venden un patrocinio por $150,000, pagadero en un solo tracto en octubre. Heredia ni el nombre del estadio lo va a vender en ese monto. No. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo que habría que preguntarse es quién fue el idiota que, haciendo una transferencia de ese nivel por concepto de patrocinio, se le ocurrió poner en el concepto para pago de planilla. Porque sería bien bruto. Ya solo eso, digamos que sea un patrocinio, ya solo eso vuelve irregular esto. Sí, claro. Entonces, estas cosas Santos no las ha explicado. Ahora, eso va a ser del fondo del asunto. Lo bonito aquí va a ser ahora Santos reintegrándose activamente a UNAFUT, pero sin poder participar en el campeonato. Esa es la enorme contradicción de esta resolución del Tricoade. En ningún momento se ha tenido algo así, o sea, porque es un equipo que en buena teoría va a tener voz y voto en las asambleas, pero no va a poder jugar. UNAFUT, que todos lo conocemos como UNAFUT, en realidad es la unión
nacional de clubes de la primera división de Costa Rica. ¿Ok? Del fútbol de la primera división de Costa Rica. Es decir, las siglas no corresponden literalmente al nombre, pero a lo que voy es a cómo se llama realmente la UNAFUT. Y pues resulta que aquí va a haber un equipo de primera división que no puede participar en el campeonato de primera división. Y lo digo así sarcásticamente porque al ser miembro de UNAFUT será equipo de primera división, pero no podrá participar en el campeonato de primera división, porque la resolución dice literalmente que no puede. Le rechazaron esa parte de la solicitud. Entonces, si le rechazaron esa parte de la solicitud, no puede. Sí puede sentarse en la asamblea de UNAFUT. Contradictorio, muy contradictorio. Por eso decimos que qué mamarracho que hicieron los abogados miembros del TRICOADE. Como que no leen la resolución. Y es que eso no tiene pie ni cabeza. Y no hay precedentes en el fútbol costarricense que yo recuerde de una barbaridad como esta. Sí, hay precedentes de momentos en que se tuvo que jugar con 11 equipos, momentos en los que se tuvo que a mitad del torneo se sacó un equipo, que se tuvieran que jugar repechadas con equipos de segunda división para llenar los 12. O sea, todas esas barras han pasado. Pero que en la UNAFUT haya un equipo que no pueda participar en la primera división, eso hasta ahora. Sí, sí, hasta ahora. Ese punto es ridículo. Ahora, lo que yo decía, si es que licencias, de alguna forma Santos logra que le aprueben su licencia de una forma sería poco esperable. Ya, yo le voy a decir, yo le voy a decir una cosa. Primero, yo no sé, porque como esto nunca se ha dado, yo me he leído el reglamento de licencias. Incluso la última versión. Y yo me he leído los estatutos de la Federación Costarricense de Fútbol. En el estatuto de la Federación Costarricense de Fútbol no hay ninguna norma que habilite al comité ejecutivo para integrar un comité de licencias provisional para ver un caso específico. No lo hay. Entonces aquí hay un enredo legal que resolver, porque tiene una orden del TRICOADE de hacerlo, pero solo tiene esa orden. No está amparado ese planteamiento en ninguna norma que yo conozca que establezca que se puede hacer. Ahora, sí, dicho eso, hay que señalar lo siguiente. Normalmente eso es lo que pasa en los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, si alguien lleva a la sala constitucional a los magistrados de la sala constitucional, entonces entran los suplentes a ver ese caso. Pero hay suplentes designados. Es decir, en la estructura del Poder Judicial hay suplentes para los magistrados. Entonces, si se diera una situación como la que yo estoy diciendo, o cuando se recusan los magistrados porque adelantaron criterio o porque tienen que ver con el tema o alguna cosa, entran los suplentes. Pero eso está establecido así. Lo que pasa es que en el comité de licencias no hay suplentes y no está establecido a nivel reglamentario que tengan que haber suplentes, y tampoco en los estatutos de la federación está establecido que tengan que haber suplentes. Entonces aquí viene el gran tema de cómo va a manejar la Federación Costarricense de Fútbol el dilema de integrar un comité de licencias provisional y que sus resoluciones tengan sustento jurídico. Pero ojo. Y solo para un equipo, porque yo entiendo porque para Guanacasteca no. Yo entiendo que los procesos que ya van, sí, que es curioso. En el caso de Guanacasteca no dijeron eso. Es decir, lo de Guanacasteca, la licencia de Guanacasteca la puede resolver licencia sin problemas. Es solo en el caso de Santos, que es contradictorio lo que hace el TRICOADE. Pero también aquí hay otro tema. Usted cambia la integración para el caso específico. Sí, pero el comité de licencias, integrado por unos o por otros, tiene que regirse por la misma reglamentación del comité de licencias, de la Federación Costarricense de Fútbol, de la CONCACAF y de la FIFA. ¿A qué nos lleva eso? Tienen que regirse con los mismos parámetros con los que se rigieron los anteriores. Entonces, si los problemas son los mismos,
La conclusión va a ser la misma. Sí, y aquí entiendo por qué se puede tomar esta decisión de parte del Triacode, pero es eso. O sea, al final sí. Yo no entiendo por qué la tomaron. Yo no entiendo por qué la tomaron. Uno puede entender que Santos lo pida por un tema es que ellos me llevan ley y ellos me suspendieron y ellos no me quieren en primera división y ellos son parte de una matráfula. ¿Quién hizo una transferencia por $150,000 para pago de planillas desde una empresa particular y ahora dice que fue un patrocinio? Claro, pero ahora, ¿por qué el Tricoade toma esta decisión? Porque le da lugar a este pensamiento de Santos, de que esta gente se lo va a tomar personal. Esa parte yo francamente no la entiendo. Es que eso sería como que uno piense que los del Tricoade se lo van a tomar personal. Por ejemplo. Sí, porque ¿quién dice que en el Tricoade no hay alguien que quiera sacarse un clavo con la federación? Y el otro detalle, pensando así, ¿por qué no se le dio el espacio ahorita a la federación, en este caso, para que diera eso para mí es perfectamente apelable, porque usted no puede resolver de esa manera. Ellos tenían que decirle a la federación, aquí tenemos esto, usted tiene tal plazo para pronunciarse. Ahora, si la federación no se pronuncia dentro del plazo, pues ahí sí resuelven sin oírla. Pero esto Santos lo presentó ayer en la mañana. Hubo un comunicado oficial de Santos sí, no hay que espacio. Establecía que eso lo presentaron ayer en la mañana. Yo hice la nota. Y esto se saca hoy, pero esto fue ayer en la tarde. Esto fue anoche. Entonces, es decir, lo resolvieron sin oír a la federación. Estas medidas cautelares la resolvieron en 5 horas. Ahora, yo le voy a decir una cosa. A Santos le fue como un quebrado con esa resolución. Insisto, Guanacasteca todavía tiene un aire de que podría terminar jugando en segunda si logra superar el proceso de licenciamiento. Yo lo dudo mucho, pero si lo logra superar, puede jugar en segunda división, aunque ellos insisten en que deben jugar en primera. Pero Santos quedó guindando, porque Santos quedó como miembro de una FUT sin poder participar en el campeonato, y eso será hasta que se resuelva todo. Porque vamos a ver, hubo contradicciones enormes, o hay contradicciones enormes en la resolución del Tricoade sobre el caso de Santos. Y hay contradicciones enormes en esta resolución, en el caso de Guanacasteca, y hay contradicciones enormes en la resolución, en este caso de Santos. Pero peor aún sería que dentro de unos días el Tricoade saque otra resolución por iniciativa propia o a solicitud de Santos diciendo que A, B o C en relación con esto que resolvieron anoche. Eso sería todavía peor. Sí, y con esto, a ver, sí, el campeonato se va a jugar el campeonato. Que gana Santos en este momento, perdiendo la licencia, por ejemplo, pero no pudiendo ser recurrida de la UNAFUT. Digamos que Santos haga el proceso, no gane la licencia, se queda ahí aún más como fantasma. ¿En qué queda? Sí, queda guindando, por eso que yo digo que queda guindando. Santos queda en el aire. Y encontramos tantas contradicciones en todo el proceso que se ha visto con estos dos equipos. O sea, que ya se hablaba, ya lo hablaba usted, la resolución de Guanacasteca también era apelable por la federación. La federación, yo no sé si la Guanacasteca la apeló. Yo creo que no. Porque la federación, sale Gustavo Araya y él, casi como el vocero de la federación en este caso, explicando que la medida cautelar, con el caso de Guanacasteca, no cambia nada con el proceso que ya llevaba la federación, porque ya a Guanacasteca se le había permitido. En este caso yo creo que van a tener que apelarlo por muchas razones. Pero aparte hay una cosa muy importante, si bien no se ha resuelto lo de fondo, ni en el caso de Guanacasteca, ni en el caso de Santos, hay una cosa muy importante. El pleito aquí finalmente es la licencia para la nueva temporada, porque con la licencia para la temporada anterior no hacen nada. Es decir, estos órganos cometen esas barbaridades. Hablábamos hace un rato de lo del TAS con el caso del Platense. Hay algo que a mí me parece ridículo de esa resolución del TAS. La orden que le dan a la Federación Hondureña de Fútbol es que restablezca a Platense en la primera división para la temporada 2024-2025. Y resulta que la resolución la adoptan después de que terminó la temporada. ¿Cómo hace materialmente la Federación para restablecerlo en el torneo anterior? Y no puede. Entonces, ¿cómo le van a ordenar a hacer algo imposible? Porque no pueden volver a jugar esos campeonatos. Ahora, en este caso, Santos
y Guanacasteca están peleando la licencia de la temporada anterior, porque para la nueva temporada igual tenían que licenciarse, y eso ha sido así siempre. Entonces, si tenían que licenciarse para la nueva temporada, resulta que a partir de la pérdida de la licencia de la temporada anterior, no pueden obligar a la federación a darle la licencia de la temporada nueva. Sí, y por eso, el hecho de haber perdido la licencia en plena temporada por la forma en que lo perdieron, implicó que se les deshabilitara UNAFUT, que se les sacara UNAFUT, ¿verdad? Que aquí hay una cosa. Si resulta que Guanacasteca o Santos hubiese quedado de último en lugar de Santana, ahí sí tendría sentido el pleito de la licencia anterior, porque entonces podrían decir, no, mire, es que, suave, yo no pude jugar 3 partidos, por decir, Guanacasteca, que creo que fueron 3 los que no pudo jugar, o 4. Yo no pude jugar esos partidos, y como yo no pude jugar esos partidos, no disputé esos puntos, se los asignaron al rival, y por eso quedé de último, porque tengo nada más 2 puntos menos que el que quedó encima mío. Ahí sí tendría sentido el pleito de recuperar la licencia, porque entonces sería una discusión de, hay que jugar los partidos para ver cómo quedan, para ver si realmente yo descendí. Tendría cierto sentido, pero es que aquí ni siquiera eso. Sí, y la semana pasada se hacía referencia también al otro caso de fair play financiero que fue muy sonado, que fue el del Lyon. Este resultó, por otras formas, resultó en que hubo un cambio en la presidencia, porque el dueño de Lyon, John Taxtor, que también es el dueño de Botafogo y que es dueño de Crystal Palace, que por cierto se quedó sin jugar Europa League por pertenecer a una multipropiedad, en el caso de Lyon pusieron a la mujer que es presidenta del equipo femenino de Lyon, que ese sí está en regla, a dirigir Lyon, y ella usó ella puso un reclamo por este tema, se lo avalaron y le dieron más espacio para conseguir el dinero que le estaba faltando. Ese también es otro caso, porque estamos hablando que hubo un cambio de administración que se hizo bien, que ahora es una persona que ya administrativamente demostró que puede hacerse cargo del equipo, y le dieron la oportunidad de continuar en primera división. Ahí es otro tema, pero se le hizo referencia. Pero igual, la historia es diferente. Ahora, en el pleito de fondo hay que ver si todos estos manejos de traspasos de jugadores entre Botafogo y Olympique Lyon efectivamente se hicieron bien, y si no se superaron los topes establecidos, porque recordemos que parte del fair play financiero, que lo hemos mencionado mucho, implica muchas cosas. En lo elemental, implica tener suficiente capital para manejar un equipo de primera división de manera solvente. Implica también saber de dónde viene ese dinero, y eso es un tema que vale para el fútbol y para cualquier otra empresa. Implica también que se puedan justificar los movimientos de dinero que se hacen en el equipo, tanto de lo que ingresa como de lo que sale. Implica también que se gaste solo en correspondencia con lo que ingresa. Esto para ir reduciendo el enorme problema que hay de endeudamiento de los equipos en todo el mundo. Digamos, yo aquí he citado 4 cosas fundamentales, implica muchas otras más, pero estas 4 cosas fundamentales, alrededor de esto gira todo lo demás. Y este es el gran tema que tenemos aquí en el aire, que tenemos pendiente en el caso de Santos y de Guanacasteca. Sí. Y que hay otro tema que, en teoría, también la persona que Ronnie Cortés de Santos también estuvo involucrada en otro momento con Guanacasteca. Ahí hay ese otro tema, porque la gente de Guanacasteca aduce que ellos no vendieron el equipo. Y la gente de Santos aduce que ellos no vendieron el equipo. En el caso de Guanacasteca entró una plata desde México, que insisto, la gente de Guanacasteca no ha explicado para qué entró ese dinero. Y de hecho, el tema surgió más o menos en marzo, cuando Yosimar Arias sale a decir, a mí me despidieron desde México, ¿verdad? Y jugadores diciendo que recibían órdenes desde México. Y luego, lo otro en el caso de Santos es que son las cosas que hacen
pésimas y después andan buscando cómo zafarse. Insisto, este señor Cortés es el dueño de la empresa de donde salen los $150,000 que terminan en las cuentas de Santos, por concepto pago de planilla, que ahora dicen que es patrocinio. Y resulta que unas semanas más tarde al hombre lo eligen presidente de la Asociación Deportiva Santos, que yo tengo entendido, no sé si hicieron una modificación a ese respecto o si hicieron una modificación específica para este caso, pero hay un tiempo de militancia que debe tener una persona que aspire a la presidencia de la Asociación Deportiva Santos. No sé si eso se cumplió o, insisto, si lo modificaron, pero cuando nosotros le transmitíamos a Santos, en ese momento, para ser presidente de Santos había que tener un tiempo de militancia, que este señor obviamente no lo cumple porque, ojo, este señor en la misma temporada anterior pretendió hacerse de la administración de Guanacasteca, cosa que luego se cayó. Entonces, ¿cuánto tiempo tenía en Santos antes de darle $150,000 por concepto de patrocinio y antes de que lo nombraran presidente del equipo? Y en esta Son las misma cosas. temporada, en la temporada anterior, en el torneo de apertura, también un tema que se comentó mucho, que fue cuando Guanacasteca estaba buscando, peleando por la clasificación, un partido que gana Santos 4-0, cuando Santos está... Bueno, ese tema no se ha resuelto todavía, ¿va? Ni siquiera sé cómo va el proceso porque tampoco se ha hablado ese tema no se ha resuelto todavía. Ese tema está ahí en el aire, que fue ese partido que Santos ganó, si mal no recuerdo, 4-0. Yo hice la crónica de ese partido, pero no recuerdo no preciso el marcador en ese momento, me parece que fue 4-0. Sí, Santos no le ganó a nadie. Y le ganó a Guanacasteca 4-0. Ahí se lanzó una alerta por posible amaño de partidos. Esos casos normalmente tardan en resolverse. Hasta ahora, ni la Federación ni la FIFA han informado absolutamente nada respecto de cómo terminó esa investigación. La que conocemos fue la que tiene que ver con algún intento de dirigentes que llegaron al Municipal Turrialba con pretensiones como estas. Entonces, de ahí, tema, y que en ese caso fue denunciado por un jugador, que es la cantidad de ridículas que se les estaban ofreciendo a cambio de ciertas cosas. Y qué curioso que esta alerta de posible amaño se haya dado precisamente entre estos dos equipos, que uno podría decir, son casos aislados, los problemas que tienen son aislados, sí, pero hay actores que se repiten, como el señor Cortés. Entonces, ahí dice uno... Sí, y yo lo menciono porque en todo este tiempo, como que el tema de Ronnie Cortés, como que esta parte se olvidó, como que ha pasado, como que ya pasaron 5 meses y como que se fue olvidando en todo este tema y con todas estas peleas que están llevando ambos equipos. Yo pretendo que no se olvide, por eso lo sigo mencionando, porque para mí a ver, yo lo dije el otro día en el programa también, por supuesto que si a usted lo someten a un proceso y no se respetan los términos de ese proceso, usted tiene derecho a tratar de anular ese proceso. Está en todo su derecho. Yo lo reconozco que Santos y Guanacasteca tienen derecho a tratar de anular estos procesos si se cometieron incorrecciones desde el punto de vista procedimental, porque en toda materia legal los procedimientos se deben respetar. La seguridad jurídica que me decía alguna vez don José Cabezas, es fundamental en materia de derecho. Entonces, yo reconozco eso y estoy de acuerdo con eso. No estoy criticando eso para nada. Pero, además de exigir que se respeten los procedimientos, yo creo que es importante, fundamental, que los dirigentes expliquen las situaciones irregulares que encontró licencias en la administración de sus equipos. Porque en esa parte están calladitos y no hay explicaciones sobre los dineros van y dineros vienen. Y yo creo que, lo dije el otro día también, en una época como esta, en que se ha visto tanta cosa de lavado de dinero y tanta cosa irregular, es importante que aclaren estas cosas para que no se preste a malos entendidos. Cuando se guarda silencio sobre este tipo de situaciones, se deja espacio para los signos de interrogación. Sí, y claro, y aquí en estas semanas, no tanto como el Comité de Licencias, pero sí desde la Federación, se ha explicado que
Si usted quiere vender la licencia, lo puede hacer. Si usted quiere hacer un traspaso no la licencia. Hacer un traspaso de administración. Usted puede cambiar de administración sí. y en ciertos casos puede vender el club, porque sí, pasa... Usted puede reportar en media temporada patrocinios nuevos, esas cosas se pueden hacer. Porque además aquí hay un tema muy jodido. Tanto Santos como Guanacasteca son asociaciones deportivas. Y usted una asociación deportiva no la puede vender. ¿Ya? Es decir... Tendría que haber un acuerdo de asamblea para transformarlo en una sociedad anónima deportiva y entonces vender la sociedad anónima deportiva. Pero usted no puede... O hacer como el Herediano y ser en administración. Claro, usted tiene dos vías para hacer esto. Usted transforma su figura jurídica en una sociedad anónima deportiva y vende la sociedad anónima deportiva, o ya sea siendo sociedad anónima deportiva o siendo asociación, acuerda un contrato de administración con alguien. Y eso lo reporta a la federación y lo hace bajo los términos de la reglamentación vigente. Pero no puede obviar eso, que fue lo que pasó tanto en Santos como en Guanacasteca, y decir aquí no pasó nada. Recuerden ustedes, aquí hubo hace poquitos años, una situación con Grecia, que incluso le suspendieron la licencia temporalmente y luego se resolvió el asunto. Hay una asociación deportiva municipal Grecia, esa es la dueña del equipo. Resulta que suscribieron un acuerdo de administración, primero con un grupo en el que estaba Alan Alemán y dos exjugadores más. Y luego, cuando cambió eso y entró el mexicano, sí, Javier San Román, que no le reportaron el cambio a la federación. Y ahí se vino el tema de la suspensión de Grecia. Grecia resolvió el asunto en 2 o 3 semanas y siguió compitiendo. Digo, sí se puede. Y aunque se haga algo mal, de repente se puede arreglar. El problema es que aquí ni siquiera están tratando de arreglar lo que hicieron mal. Están simplemente diciendo, no hemos hecho nada malo. Eso iba a decir, porque en este tema, al final, Javier San Román fue el presidente, por momentos también entrenador, terminó descendiendo al equipo. Y aquí hay también una tercera vía. Diga, usted funde su propio equipo como sociedad anónima deportiva, póngalo a competir en segunda división y lo sube. Y sí, lo sube. También. Entonces, sí, hay opciones. Si usted es empresario y quiere meter su plata en el fútbol, quiere, digamos que con la excusa de querer ayudar a una comunidad para potenciar jugadores, para lo que sea, con la excusa que usted quiera meterse en el fútbol, usted puede hacerla de 3 vías legales según las reglas del fútbol, de la federación y del comité de licencias. Lo que usted no puede hacer es intentar brincarse esto y después cuando le quieren hacer valer las normas, quejarse, decir que no, sacar toda la matráfula legal para impedirlo. Ahora, yo estaba con el teléfono durante lo que estamos grabando esto, refrescando la página de la federación a ver si nos alcanzaba a llegar a leer una posición de parte de ellos. Creo que se va a tardar yo creo que la federación no debería emitir ningún comunicado. La federación lo que debería hacer es apelar, porque no la escucharon. Pero podría sacar un comunicado diciendo que van a apelar por esto, esto y esto. Bueno, pero eso lo tendrán que resolver los abogados junto con la dirigencia. Bueno, este ha sido el tema de este viernes. Reiteramos entonces en resumen, el Tricoade le dice a la federación, suspenda la revocatoria de licencia a la Asociación Deportiva Guanacasteca, se refiere a la licencia de la temporada 2024-2025, que ya terminó. Le dice a la Federación Costarricense de Fútbol, suspenda el acuerdo de asamblea extraordinaria de UNAFUT, que suspendió temporalmente a la Asociación Deportiva Santos. Le dice que para el nuevo proceso de licenciamiento que está siguiendo Santos,
no lo pueden resolver los integrantes actuales del comité de licencias, lo cual implícitamente supone que habrá que integrar un comité de licencias específico para ver el tema de Santos, cosa que no ocurrió en el caso de Guanacasteca. Le dice que rechaza su solicitud para que se suspenda el inicio del campeonato, le dice que rechaza su solicitud a Santos para que el campeonato no se pueda jugar sin Santos, y le dice que rechaza su solicitud para que ya sea la federación o UNAFUT no puedan tomar ningún acuerdo que afecte a Santos. Entonces, ahora Santos queda en el limbo, regresa a UNAFUT o tendrá que regresar a UNAFUT si la federación no apela a esto, pero no puede participar en el campeonato nacional. Eso es lo extraño de todo esto. Veremos cómo se va desarrollando. Y Guanacasteca, digamos que es al revés. No la restituyeron en primera división, a pesar de que fue lo que se ni la dijo, restituyeron fue lo que se foto. dijo en el momento en que salió muchos lo interpretaron así, pero en realidad no. Pero puede jugar y si pasa... Y licencias puede resolver la solicitud de licencias de Guanacasteca sin ningún problema. Cosas contradictorias del Tricoade y todo este enredo que se ha suscitado. Bueno, estamos, lo que no está es ni siquiera cerca de terminar esto. Sí, cada vez está más confuso. Bueno, no era originalmente leyendo el fútbol, terminó siendo leyendo el fútbol prácticamente. Le daremos seguimiento a todo este enredo. Somos amplios, somos insistentes en algunas cosas porque estos asuntos reglamentarios, estos asuntos legales hay que verlos con lupa, hay que verlos con cuidado. No es imaginarse lo primero. No es imaginarse lo primero y no es dejarse llevar por los comunicados que cada parte saque. Hay que ir al documento, revisar el documento, entender el documento. Porque, ojo, Guanacasteca irresponsablemente sacó un comunicado. Guanacasteca irresponsablemente sacó un comunicado que a mí me da pena, pero es decir, el ejercicio aquí no es para jugar a ¿cómo se llama?, a enredar a nadie, sino para aclarar las cosas, pero resulta que de repente cuando no quieren aclarar las cosas, hacen este tipo de cosas. Vean ustedes que el comunicado que sacó Santos dice irresponsablemente que el Tricoade anuló la suspensión que nos había impuesto el Comité de Licencias y que fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones. Eso no es cierto, eso no es cierto. Lo que hace es suspender el acuerdo de licencias. Anular la suspensión solo puede ser resultado de una resolución final. Y en este caso está resolviendo una solicitud de medida cautelar, no el fondo del asunto. Entonces no anula la suspensión. Lo que hace es que dice que la suspende. ¿Ok? Y también ellos también anuló el acuerdo de la UNAFUT que nos había suspendido de forma provisional. No anula el acuerdo de la UNAFUT. Lo que hace es que la suspende. Entonces, en las dos cosas, están interpretando lo que les da la gana y no lo que dice. Y además agregan, esto significa que la sanción queda sin efecto y seguimos en pie como club de primera división. Ahí tienen razón, a medias, sí. A medias. Porque no pueden participar en el campeonato de la primera división. Eso lo dice literalmente la resolución. Entonces, no pueden participar en la primera división, no los habilitaron para participar en la primera división. Entonces, sí, no enreden ni le mientan a la gente. Sí, en estos dos casos se aplica mucho lo que usted dice, que el español es muy bonito cuando se habla bien, ¿verdad? Bueno, eso originalmente lo decía don Johan García, yo se lo copié porque suena muy bonito, aparte de que es muy cierto. Porque es diferente anular a suspender. Claro, claro. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, Santos debió haber hecho su comunicado sobre bases ciertas y dejar de enredar a la gente con todo este lío. Yo creo que es fundamental que las cosas se digan en blanco y negro y por eso nosotros tratamos de ser muy claros en eso para que se entienda cuál es el contexto de esto. Vean ustedes que la semana pasada, cuando lo de Guanacasteca, los únicos que dijimos, el único medio donde se dijo
que había una confusión tremenda en la resolución fue aquí, en Deportes CR. ¿Por qué? Porque todo el mundo dijo, Guanacasteca regresa a la primera división. No sabe, eso no se dijo nunca. La resolución no dice eso, es más, literalmente dice que no. No sé si por un dedazo, no sé si por un error, no sé si por qué, pero literalmente dice que no. Entonces hay que leer el documento completo, hay que entender el documento completo para poder empezar a informarle a la gente. Decía un profesor mío, don Joaquín Vargas Llené, que de Dios goce, que nadie puede explicar lo que no entiende. Y si uno no lee completo los documentos, no los puede entender, entonces no puede explicarlos. Nosotros tratamos de aplicar esa premisa de aquel gran profesor que por dicha pudimos tener en la Universidad de Costa Rica. Terminamos aquí. Listo, aquí a esperar porque se viene la Recopa, en otro tema, se viene la Recopa, se viene el inicio del campeonato, Copa Centroamericana, entonces vamos a tener mucha oportunidad de estar aquí con Leyendo Fútbol y con los podcasts de Deportes. Inicio de campeonato que se mantiene, no se va a suspender, fue muy claro, el Tricoade fue una de las dos únicas cosas en las que fue claro, el campeonato va y punto. Gracias a todos por seguirnos aquí en el canal de YouTube de deportescr.net. Esperen más contenido próximamente.